Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que estamos interpretando en este episodio es 50 innovaciones que han cambiado el mundo. Muchas veces, si un invento es útil o no, y qué tan útil es, no es solo una cuestión técnica, pero también tiene que ver con la sociedad, tiene mucho que ver con ella. El autor de este libro es Tim Harford. Creo que muchos usuarios lo conocen. Su libro, Undercover Economics, ha sido traducido a más de 30 idiomas y es muy popular. Es un autor muy famoso. Escritor perspicaz e influyente. Pero aún así, para Tim Harford, este tipo de libros sigue siendo un tema difícil sobre el que escribir, porque hay muchísimos libros de este tipo y provienen de varios ángulos. Por ejemplo, 99 inventos que impactaron la historia, los mayores y peores inventos de la humanidad e incluso un libro llamado 1001 inventos que cambiaron el mundo. ¿Por qué Tim Harford se tomaría la molestia de escribir otro libro cuando hay tantos del mismo género? La respuesta es, por supuesto, que la perspectiva es diferente. Mucha gente ha escrito sobre grandes inventos, pero los escritores a menudo no están de acuerdo sobre la definición de grande, por lo que se puede ver que algunas personas dicen que la fabricación de papel es genial, otras dicen que los automóviles son geniales y otros dicen que los inodoros con cisterna son los mejores. Sin embargo, este libro no se centra en la grandeza, sino en dar forma a la economía moderna. La clave es la palabra dar forma. En otras palabras, el impacto de una invención en la economía y la sociedad modernas se centra no solo en los problemas que la invención misma resuelve, sino también en los efectos ampliados que tiene en la sociedad humana, y estos efectos son a menudo inimaginables para la gente en ese momento. Hasta el punto de que resulta incluso incomprensible. Es este tipo de invento el que eligió Tim Harford. Entre ellos se encuentran inventos que todo el mundo conoce y que son muy importantes, como el pago móvil, así como muchos inventos aparentemente discretos, como los arados y los despertadores. Detrás de cada invento, hay lógica social y económica que no se te ocurre. Sin embargo, como puedes ver, este libro habla de 50 inventos, me es imposible hablar de todos ellos, por lo que seleccioné algunos de los inventos más representativos para que puedas ver claramente la relación entre los inventos tecnológicos y la sociedad moderna. Entre economías. El primer invento fue el alambre de púas. Les haré saber qué papel clave jugó el alambre de púas en el desarrollo del oeste americano. El segundo invento fue el sistema eléctrico. ¿Entenderás por qué el sistema de energía no produjo los cambios que imaginaste cuando apareció por primera vez? ¿Cuál es la relación entre los pasaportes y el sistema eléctrico? El tercer invento fue el teléfono móvil de Apple, también conocido como iPhone. Te haré saber quién proporciona exactamente soporte técnico para el iPhone. Primera parte. Hablemos primero del primer invento, el alambre de púas. El alambre de púas es algo muy común en la vida, puedes ver alambre de púas donde dice, prohibido el paso, es barato y práctico. Sin embargo, lo que no se debe esperar es que para Estados Unidos, el alambre de púas alguna vez tuvo un impacto a nivel de destino nacional. Por cierto, hace más de 100 años, el desarrollo del este y el oeste de los Estados Unidos era extremadamente desigual, los negocios, la población y las ciudades del este eran muy prósperas, mientras que el oeste era casi un páramo y básicamente solo allí vivían vaqueros e indios. Por lo tanto, en 1862, con el fin de convocar y alentar a los estadounidenses a ir a Occidente en busca de desarrollo, el gobierno promulgó una ley de homestead. Lo que dice es que mientras seas ciudadano estadounidense mayor de 21 años, sin importar si eres hombre o mujer, incluso un esclavo recién liberado, siempre que vayas al medio oeste, puedes obtener 160 acres de tierra gratis si vive aquí. Si plantas algo en los próximos 5 años, la tierra será tuya para siempre. Piénselo, 160 acres de tierra son casi tan grandes como 1,5 de la plaza de Tiananmen en China. ¿Cuánto valdría hoy? Pero ante condiciones tan favorables, los americanos de entonces se mostraron indiferentes. La razón es simple, usted dice que estos 160 acres de tierra me pertenecen, pero ¿cómo puedo asegurarme de que me pertenecen? En ese momento, el oeste estaba lleno de pastos y el ganado comía donde quiera que fuera. ¿Qué haría yo si se comieran los cultivos que yo había cultivado con tanto esfuerzo? Se podría decir, ¿no sería el final si cercáramos esta tierra? El principio es simple, pero la operación real es difícil. En aquel momento solo había dos soluciones a este problema, la primera era construir una valla de madera y la segunda, plantar un círculo de arbustos. Sin embargo, el primer método es demasiado costoso y el segundo lleva demasiado tiempo porque hay que esperar a que crezcan los arbustos, lo cual no es práctico. Por lo tanto, en 1870, el llamado al desarrollo occidental fue básicamente ineficaz. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos hizo una evaluación y concluyó que si el problema de las cercas no se resolvía, la ley Homestead sería letra muerta. Por lo tanto, durante ese periodo, mucha gente se involucró en el problema de las cercas y se hicieron muchos inventos para este propósito, pero los resultados no fueron los ideales. No fue hasta 1875 que se inventó el alambre de púas.
Las ventajas del alambre de púas son, primero, su costo es muy bajo, y para cercar 160 acres de tierra, solo se necesitan unas pocas estacas de madera y alambres. Segundo, es muy práctico, el ganado corriendo puede golpear la cerca de madera, pero no tomé la iniciativa de golpear la cerca de alambre de púas porque me dolía. Por eso, los anunciantes de alambre de púas dicen que nuestra cerca de alambre de púas es más ligera que el aire, más fuerte que el whisky y más barata que el polvo. El problema de la valla se ha resuelto y los resultados del desarrollo occidental son muy evidentes, la pradera del oeste se ha cerrado como terreno privado. Esta es la historia del alambre de púas. Superficialmente, su aparición resolvió el problema de la posesión de tierras por parte de los estadounidenses, pero las cosas no fueron tan simples. Hay una pregunta, podemos pensar en ella, ¿por qué este terreno pasa a ser de propiedad privada después de rodearlo con una cerca de alambre de púas? ¿Cómo se puede dejar que los vaqueros que pastoreaban el ganado y los indios que han vivido aquí durante generaciones se lleven bien? Todo esto lleva a una pregunta, ¿cómo surgió el concepto de privatización de la tierra y cuál es su base en la sociedad moderna? Todos sabemos que la privatización de la tierra apareció muy temprano. La gente siempre ha pensado que este asunto no es sorprendente. No fue hasta el siglo XVII que un filósofo británico Locke cuestionó este asunto: esta tierra ha estado en su poder durante mucho tiempo. Existía antes del nacimiento y no fue producido por ti, entonces, ¿por qué se convierte en tu propiedad privada? Sin embargo, el propósito del interrogatorio de Locke no era negar la privatización de la tierra, sino encontrar una explicación razonable para ella. Finalmente, a Locke se le ocurrió una razón: el trabajo. La lógica es esta: en primer lugar, los resultados obtenidos a través del trabajo son privados. Luego, si trabajas en una tierra que no es de tu propiedad, la tierra se mejora y quedan los frutos de tu trabajo, entonces esta tierra es privada para ti. En el caso de las grandes extensiones de tierra del oeste, los indios y los vaqueros pastores simplemente pedían la tierra, por lo que la tierra no era suya. Independientemente de que los indios acepten o no la explicación de Locke, a los economistas modernos les gusta la visión de Locke porque la privatización permite mejorar la tierra, beneficiando así el desarrollo económico de toda la sociedad. Entonces, ¿qué papel juega el alambre de púas en la privatización de la tierra? Dos palabras: control. Verá, incluso con el apoyo de Locke en teoría y el reconocimiento de la ley de Homestead en la ley, la gente todavía no está dispuesta a desarrollar Occidente. ¿Cuál es la razón? Significa que no existe un control real sobre la tierra. Si no hay un control real sobre la tierra, ya sea la teoría de Locke o el proyecto de ley del gobierno federal, solo puede considerarse como un trozo de papel. En otras palabras, sin alambre de púas, el desarrollo de Occidente por parte de Estados Unidos probablemente no habría podido desarrollarse sin problemas, y una serie de acontecimientos históricos posteriores, como el auge de la economía estadounidense y la Primera Guerra Mundial, habrían sido inevitables. Afectado. De esto podemos ver que en muchos casos la invención no es solo una cuestión técnica, sino también una cuestión social. En lo que respecta a la tecnología, el alambre de púas no tiene barreras técnicas, pero se inventó a finales del siglo XIX, y tras su aparición, resolvió no solo problemas técnicos, sino también problemas sociales y económicos. Esta es la historia de Barbed Wire y las observaciones que obtuvimos. Al mismo tiempo que apareció el alambre de púas, es decir, alrededor de 1880, también apareció otra cosa más importante, que es el sistema de energía, que es el segundo invento importante del que vamos a hablar. La segunda parte. ¿Son importantes los sistemas de energía? Por supuesto que es importante. Se puede decir que la sociedad en la que vivimos ahora está determinada hasta cierto punto por los generadores. Creo que cada vez que hay un corte de energía, sentirás profundamente la importancia del generador. Todo esto, por supuesto, gracias a Edison. En 1870, inventó la luz eléctrica de tungsteno. En la década de 1880, Edison construyó la red eléctrica para el trabajo y la vida. También inventó el motor eléctrico, que permitió a las fábricas utilizar directamente electricidad más eficiente. Para funcionar, deshaciéndose así de una máquina de vapor relativamente compleja, pesada e ineficiente. Esto debería haber sido un gran cambio, pero, curiosamente, hasta 1910, la mayoría de las fábricas todavía elegían sistemas de energía de vapor en lugar de sistemas de energía eléctrica. ¿Por qué es eso? ¿Podría ser que la energía de vapor durante este periodo fuera más fácil de utilizar que la energía eléctrica? Por supuesto que no, la energía del vapor es muy difícil de utilizar, no se puede generar electricidad de manera centralizada como la energía eléctrica y luego transportarla al lugar de uso, porque si el vapor se transporta a largas distancias, se enfriará rápidamente y se convertirá en inútil. Por lo tanto, en ese momento, cada fábrica tenía que tener su propio sistema de energía de vapor, un gran edificio para albergarlo, quemar su propio carbón y soportar todo tipo de contaminación. Como todo requiere energía y la máquina de vapor arranca relativamente lentamente, es necesario mantenerla encendida e incluso lubricarla. La electricidad es diferente, no necesitas generarla tú mismo, simplemente puedes comprarla directamente y puedes encenderla y apagarla en cualquier momento. Entonces, dado que el sistema eléctrico es tan fácil de utilizar, ¿por qué la mayoría de las fábricas no lo utilizan?
La razón fundamental es que la gente en aquella época no conocía en absoluto el uso correcto del sistema eléctrico, sino que solo consideraba al generador como un sustituto de la máquina de vapor. Mucha gente simplemente compraba el generador y lo ponía en lugar del original. Máquina de vapor, por supuesto, esto no se puede aprovechar el sistema de energía. Por lo tanto, las generaciones posteriores de economistas dijeron que para aprovechar el sistema eléctrico, se debe rediseñar toda la estructura de producción y los métodos de producción de la fábrica. En primer lugar, en comparación con los sistemas de vapor, los sistemas eléctricos pueden lograr una transmisión de energía más precisa, por lo que las herramientas de producción deben miniaturizarse para utilizar mejor la eficiencia. En segundo lugar, la producción fabril en la era del vapor se organizaba según la lógica de los ejes de transmisión, mientras que la producción de sistemas de energía eléctrica debía organizarse según la lógica de las líneas de producción. Al mismo tiempo, bajo el sistema eléctrico, debido a que la eficiencia es mayor, el trabajo real de las personas se vuelve más complejo, la calidad de los trabajadores debe ser mayor, y en consecuencia, los salarios serán más altos. Además, el sistema eléctrico tiene economías de escala, lo que significa que cuanto más gente lo utiliza, más barata se vuelve la electricidad. En otras palabras, si se quiere promover, aplicar y aceptar ampliamente el sistema de poder, los avances tecnológicos por sí solos no son suficientes, también deben cumplirse las condiciones sociales correspondientes. Entonces, ¿cómo se cumplen estas condiciones sociales? Por otro invento, el pasaporte. Todos sabemos que hoy en día la gente necesita un pasaporte para viajar al extranjero, pero los pasaportes surgieron hace casi 100 años, antes de eso no existía el concepto de pasaporte en absoluto. En el siglo XIX, personas de muchos países o regiones tenían mucha libertad para viajar al extranjero. En ese momento, un gran número de personas iban a Estados Unidos y Europa a trabajar, a estudiar en Japón, y también venía gente de muchos países a Japón. Vivir en otros países. Siempre que tengas las condiciones para ir, puedes ir, no se requiere ningún pasaporte. Pero después de la Primera Guerra Mundial esto ya no era así. En 1920, la Sociedad de Naciones celebró una reunión y unificó las normas de pasaportes. A partir de entonces, nadie tuvo libertad para viajar al extranjero. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con el sistema eléctrico? Debido a la aparición de los pasaportes, el número de extranjeros que trabajan en Estados Unidos ha disminuido. Cuando hay menos gente, la mano de obra se vuelve valiosa y los salarios generalmente aumentan. Posteriormente, las empresas y fábricas empezaron a darse cuenta de que la necesidad de emplear más personas no era más sino calidad, por lo que empezaron a formar trabajadores. Para aprovechar al máximo la eficiencia del sistema eléctrico, la fábrica también experimentó las transformaciones correspondientes y el papel del sistema eléctrico realmente entró en juego. Por lo tanto, podemos ver que la economía estadounidense inició una nueva ronda de crecimiento después de 1920. Verá, el nuevo crecimiento económico no se produjo debido a nuevos avances tecnológicos en ese momento, sino porque Edison inventó el sistema de energía eléctrica hace 40 años. A través del ejemplo del sistema eléctrico, podemos ver que ningún invento existe de forma aislada, debe estar respaldado por un sistema antes de que pueda desempeñar un papel real. De hecho, esta lógica se puede llevar un paso más allá, las invenciones no pueden existir solas ni aparecer de forma independiente. Cualquier invención se completa sobre la base de invenciones anteriores y no puede aparecer de la nada. El que mejor ilustra esta verdad es el iPhone que todo el mundo conoce. Esta es la tercera parte de lo que vamos a hablar hoy. La tercera parte. Cuando pensamos en el iPhone, lo primero que pensamos es en el fallecido Steve Jobs, quien diseñó y fabricó el iPhone y nos introdujo en la era de Internet móvil. Pero si bien se puede decir que Jobs inventó el iPhone, el surgimiento del iPhone no es enteramente obra de Jobs o Apple. ¿Qué significa esto? ¿No fue el iPhone diseñado y producido por Steve Jobs y Apple? Por supuesto, el iPhone está diseñado y producido por Apple, y Steve Jobs también jugó un papel clave en ello, pero las tecnologías clave dentro del iPhone básicamente no tienen nada que ver con Apple. El economista Mazzucato realizó un estudio que encontró que el nacimiento del iPhone requirió 12 tecnologías clave, a saber, microprocesadores, chips de memoria, unidades de estado sólido, pantallas de cristal líquido, baterías de litio, algoritmos de transformada rápida de Fourier, Internet y protocolos HTTP, comunicación móvil, redes, pantallas táctiles y Siri. Ninguna de estas 12 tecnologías fue inventada por Jobs o Apple, es decir, no fueron inventadas específicamente para el iPhone. Muchas tecnologías existieron muchos años antes de que apareciera el iPhone y son la verdadera base del iPhone y de la era de Internet móvil. En otras palabras, incluso sin Steve Jobs, la era de Internet móvil definitivamente seguirá apareciendo, pero es posible que no comience en 2006. Bueno, sabiendo esto, no podemos evitar preguntarnos, ¿cómo surgieron estas tecnologías? ¿Quién los inventó y quién los hizo madurar poco a poco? ¿Es esto un problema? Por supuesto que es un problema. Debido a que estas tecnologías son diferentes del iPhone, Jobs estaba motivado por claros intereses económicos al desarrollar el iPhone, invertí enormes cantidades de dinero porque creía que el mercado lo compraría y yo podría recuperar el dinero.
Sin embargo, la mayoría de los 12 inventos detrás del iPhone no fueron desarrollados por ninguna empresa, porque estas tecnologías no eran nada rentables cuando aparecieron por primera vez, y algunas ni siquiera lo son ahora. En otras palabras, si se confía únicamente en el mecanismo del mercado, lo más probable es que estos inventos no aparezcan. Entonces, ¿quién impulsa el desarrollo de estas tecnologías? La respuesta es el gobierno. Por ejemplo, en 1969, el gobierno de Estados Unidos financió la interconexión de las redes internas de 15 instituciones de investigación para formar una red nacional llamada ARPANET, que fue la predecesora de Internet. A los ojos del gobierno de la época, este logro fue notable, ya que equivalía a construir una red ferroviaria a nivel nacional. Sin embargo, no hay trenes en esta red ferroviaria y no hay nada que transportar, por lo que durante mucho tiempo nadie sabía que podía hacer Internet, y mucho menos utilizarlo para ganar dinero. No fue hasta alrededor de la década de 1980 que la importancia de Internet se hizo evidente gradualmente. No solo Internet, escribe Harfer en el libro, el algoritmo de transformada rápida de Fourier también fue el resultado de proyectos gubernamentales. El algoritmo de transformada rápida de Fourier, en pocas palabras, digitaliza señales analógicas como el sonido y la luz y solo cuando se completa la digitalización puede el teléfono móvil procesarlas. La invención de este algoritmo se remonta a 1963, cuando la administración Kennedy lanzó un proyecto para monitorear las pruebas de armas nucleares soviéticas, y solo entonces los matemáticos inventaron este algoritmo. La pantalla táctil fue financiada inicialmente por el gobierno británico y desarrollada por el Centro Nuclear de Europa Occidental. Más tarde, la tecnología se llevó a los Estados Unidos y se creó una empresa privada. Apple adquirió la empresa y la pantalla táctil apareció en el iPhone. Incluso Siri fue financiada por primera vez por el ejército de los EU. Originalmente estaba destinada a permitir que el personal militar utilizara asistentes de inteligencia artificial, pero luego pasó a la población civil, y varios capitales de riesgo comenzaron a unirse. Verás, detrás del iPhone hay una fuerza silenciosa clave, los gobiernos. De hecho, esto no solo es cierto para el iPhone. La razón por la que SpaceX de Elon Musk tiene tanto éxito es que Musk es el héroe al frente del escenario y la fuerza silenciosa detrás es la NASA. La tecnología, el talento e incluso las órdenes de SpaceX provienen de la NASA. Existe la opinión popular de que el desarrollo económico debe basarse en el libre mercado y que el gobierno solo debe actuar como árbitro. No le importa lo que hagan las empresas y solo es responsable de gestionar las externalidades negativas de esas empresas, como contaminación ambiental, tragedia de los bienes comunes, etc. No se involucre en otros, simplemente haga un buen trabajo en las regulaciones y supervisión de la industria, y limpie el desorden cuando sea necesario. Pero lo que acabamos de decir puede mostrar que en muchos casos el libre mercado puede no funcionar, especialmente para cosas que no generan dinero en el corto plazo. Lo que realmente funciona es el gobierno. Ya casi he hablado de varios inventos clave y de las historias y la lógica detrás de ellos. Finalmente, hablaré de algunas de mis propias ideas. Por lo general, siempre nos gusta mezclar ciencia y tecnología, lo que se denomina tecnología, pero en realidad, la ciencia y la tecnología son dos cosas diferentes. La ciencia se centra en la verdad, y lo que impulsa el desarrollo de la ciencia es nuestra sed de conocimiento. Lo que hizo que Newton y Einstein tuvieran éxito fue su profundo cerebro y su curiosidad. Pero la invención tecnológica es más complicada, porque no existe de forma aislada, necesita estar vinculada con la sociedad para tener éxito. Por ello, el historiador Morris afirmó que las tres fuerzas impulsoras del progreso tecnológico son la codicia, la pereza y el miedo. En lo que hablamos antes, la aparición del alambre de púas se debe a la codicia, y la innovación tecnológica de la mayoría de las empresas en realidad se debe a la codicia, porque la innovación tecnológica puede generar más ganancias comerciales. Cuando Edison inventó el sistema eléctrico, además de querer ganar dinero con este invento, también se estaba aprovechando de la pereza, porque en la mente de la mayoría de las personas, cuando aumenta la eficiencia de las máquinas, las personas pueden hacer menos cosas, aunque no es así. Caso en la mayoría de las situaciones reales. Así pues, las áreas mencionadas en la tercera parte no parecen tener nada que ver con la avaricia y la pereza, ¿qué impulsa su desarrollo? El politólogo Fukuyama dijo una vez que la fuerza impulsora más importante para la transición de la civilización humana de las primeras tribus a las naciones fue la guerra. Debido a la necesidad de la guerra, apareció la división del trabajo y la jerarquía en la sociedad recolectora y cazadora, y surgió el orden político. Por supuesto, los civiles en la guerra son víctimas trágicas, pero debido a la guerra, aquellos que participan en la guerra tienen que elevar el límite superior de sus capacidades y hacer todo lo posible para hacer esto, porque si no lo hacen bien, lo harán. Por lo tanto, el gobierno hará grandes inversiones en campos tecnológicos no rentables debido al temor a guerras futuras. Incluso si no es en el campo de la alta tecnología, el ejército suele ocupar el primer lugar. No hablemos de otra cosa, solo hablemos de organización y gestión, ninguna empresa se puede comparar con un ejército que muchas veces libra guerras. Las empresas pueden seguir sobreviviendo si tienen exceso de personal y burocracia, pero si el ejército no está bien organizado, la gente morirá. Por eso la experiencia de gestión del ejército estadounidense es un modelo para todas las empresas privadas. Por supuesto, el mundo moderno no necesariamente tiene que progresar a través de la guerra, sino solo de la competencia.
El estilo de vida de los atletas olímpicos es completamente diferente al de la gente común, simplemente son personas más avanzadas y cualquier forma de competencia puede estimular el potencial de las personas. De esto es de lo que estamos hablando, si una invención aparecerá, si será útil después de su aparición y qué tan útil será no es solo una cuestión técnica, sino también una cuestión social. Porque, en última instancia, todas las tecnologías son inventadas o utilizadas por las personas. Ya sea que actúen o piensen, todas se basan en nuestra naturaleza humana. Cuando se suman cientos de millones o miles de millones de naturalezas humanas, formamos la sociedad. Solo comprendiendo este nivel podremos comprender la relación entre los seres humanos, la tecnología y el desarrollo social. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?